Muy bien. Vamos a acomodar un poquito esto. Eh, Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, alumno de la preparatoria Carlos Marx en Costa Rica, Sinaloa. Pues hoy estoy compartiendo este video, día 20 de octubre del 2020. Y pues vamos a ver el siguiente tema que estábamos en la página 24. Sale el tema anterior que vimos o que expliqué en otro video, es sobre qué es lo que a qué se dedican los físicos en pocas palabras, ¿no? Ahorita podamos hablar sobre las mediciones, pero sin antes mandar un saludo al grupo 21 que me lo pidió uno de los jefas de grupo, Vanessa Rodríguez. Un saludo a Vanessa Rodríguez y a todo el grupo. Espero que me estén poniendo atención, que estén poniendo todas las pilas, porque aquí andamos nosotros pues poniendo todas las ganas para dar las clases, ¿verdad? Entonces, así como le mando saludos al grupo 21, le mando saludos a los demás grupos y espero que, pues, que valoren este esfuerzo, la verdad, porque, pues, no es fácil estar aquí frente a cámaras y explicando un material, ¿sale? Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar un poquito a lo que es el tema de mediciones, jóvenes. Y digamos que esta es la parte esencial. Ahorita los primeros videos fueron un poquito de la historia, un poquito de la historia, digamos que algo de la introducción a lo que era la física. Y ahora lo que nos interesa es hacer física. Que ya sabemos que los físicos observan, experimentan y hacen mediciones, es lo básico. Y entonces vamos a ver el tema de mediciones, que si se dan cuenta es el punto 1.2. Y entonces dice, ya vamos a leer un poquito y vamos a tratar de explicar párrafo por párrafo. Hay párrafos que no tienen mucha relevancia y otros que sí. Muchas veces corto el párrafo para explicar algo, ¿no? Entonces dice, el tema de mediciones que tenemos que entender, dice, como ya señalamos, las mediciones son indispensables en la física, pero además muy común en la vida diaria, ¿sale? Entonces, nosotros utilizamos báscula para medir el peso, el tiempo lo medimos con el reloj, entonces, otra forma de medir, entonces, ¿cómo se llama? Las longitudes, pues si por decirlo queremos construir algo, si vamos a hablar de una mesa o algo por el estilo, algo pequeño, pues utilizamos pues un metro como comúnmente le decimos, pero si vamos a construir una casa, un edificio, pues no es nada más construir así nada más porque sí o medir nada más porque sí, algo así de sencillo. Entonces, las mediciones en física nos interesa. Hay algo que se le llama error significativo y son errores que se generan con los instrumentos, ¿sale? ¿Sabes qué? Pues una regla no es tan precisa como un metro, pero hay muchas formas de medir, ¿no? Entonces tenemos distintos medidores, pero digamos que por la forma en que uno mide, por el tipo de instrumento que estamos utilizando, va a existir un error significativo, hablando de mediciones. Tanto los relojes varían en su forma de medir, como las básculas, como los metros, ¿no? Que es lo más básico. Bueno, continúo. Entonces, como ya señalamos, las mediciones son indispensables en la física, pero además muy común en la vida diaria. Por ejemplo, me dicen algunos tipos de mediciones: tiempo, masa, longitud y volumen. El reloj mide tiempo, la masa lo pesamos con las básculas, la longitud con el metro o con otro instrumento de medición, y el volumen, pues hay distintas formas de medir el volumen. Si yo tengo un objeto sólido, por decirlo de alguna manera, y digamos que tenga una figura regular como una caja, pues el volumen de la caja pues va a ser el área de la base multiplicada por la altura y se acabó, ¿sale? Pero hay otras maneras de medir qué volumen tiene, pues midiendo, por decir, la cantidad de litros que le cabe en el agua y convertir los litros a metros cúbicos. Entonces hay distintas formas de medir el volumen. Es una de las tantas que mencioné, es una de las tantas, ¿verdad? Entonces dice, mediciones de este y otras magnitudes se realizan incluso desde la antigüedad, mucho antes de que se desarrollara la ciencia. Dice, la razón es que son esenciales para organizar la vida de la sociedad. A continuación profundizaremos en ellas, concretamente consideraremos las siguientes cuestiones. Y antes de leer las cuestiones o las preguntas, antes de leerlas,
pues entender que en la antigüedad, por decirlo, en el antiguo Egipto, se empezó a crear la geometría un poquito, vamos viendo la cuestión de áreas, perímetros, ¿por qué? Un poquito de historia de las matemáticas, de cómo medir era que, por decirlo, temporada o año tras año, allá en el antiguo Egipto, el río Nilo se desbordaba. Entonces, cuando el río Nilo ya dejaba de desbordarse, resulta pues que existía repartición de tierras para los que, ¿cómo se llama? Para los que vivían ahí, digamos, de la clase más baja. Entonces se les repartía esas tierras en distintos tamaños y entonces ahí el habitante podía, ¿cómo se llama? Sembrar un poco de lo que, pues, maíz o lo que ustedes quieran. No me acuerdo muy bien del material, lo que sembraban en ese entonces, pero ¿cómo sabían qué tanto le correspondía de un habitante a otro al momento de que el río Nilo se desbordaba, tumbaba todo lo que tenía alrededor y regresaba a la normalidad? Entonces tenían que hacer mediciones y a partir de ahí empezaron a hacer organizaciones, empezaron a construir un poquito lo que es la geometría, las cuestiones de áreas y perímetros para decir, bueno, esto es lo que tenía, ahora esto es lo que tienes porque es lo mismo, ¿sale? Entonces, pero también en el antiguo Egipto o en aquellos tiempos, pues empezaron a hacer los calendarios, o sea, ellos empezaron a estudiar las estrellas. Importante, aparte de eso, empezaron a estudiar ¿cómo se llama? Los ciclos del año, es decir, verano, otoño, invierno y primavera. Y entonces en esa estructura, pues ellos empezaron a dar cuenta de que pues en tales fechas se puede sembrar y en tales fechas se puede cosechar. Y ya que ellos tenían bien organizado esto, pues ellos en el antiguo Egipto se enseñaron a contar, ¿sale? Nosotros tenemos nuestro sistema decimal, pero ellos tenían otra forma de contar sus números. Vamos poniendo un caso en los números romanos, ¿no? Entonces, cada uno tiene su forma de contar y de simbolizar. Y en el antiguo Egipto no era la excepción. Y entonces, pues ahí empezaban a contar, ¿cómo se llama? Los granos que se sembraban de maíz, de trigo y demás. Y entonces, y se empezaron a hacer bodegas. Y entonces, la medición de eso, pues se daba desde entonces y se hacía la repartición de las cosas. Bueno, entonces hablamos que desde el antiguo Egipto se podían medir y de ahí para acá, si ustedes gustan, empezaron a sofisticar los tipos de mediciones. Pero entonces, lo primero, pues hay que saber el tiempo, lo medían los astros. ¿Para qué? Los antiguos, el tiempo, para saber cuándo tienes ¿cómo se llama? Que sembrar. Entonces, se medían las masas, la cantidad de lo que se cosechaba, las longitudes de las áreas, todo se medía. Y entonces, bueno, en este tema de mediciones vamos a contestar algunas preguntas importantes como que dice, ¿a qué se denomina magnitud? ¿Sale? Una magnitud va a ser una medición, pero tiene ciertas características. La segunda pregunta es, ¿cómo se establecen las unidades para expresarse los valores de una magnitud? Entonces, las unidades, pues nosotros vamos a llamar, por decirlo, la unidad básica del tiempo, pues nosotros vamos a saber que es el segundo. A pesar de que nosotros en un reloj medimos segundos, medimos minutos, medimos horas, y ya en nuestra mente podemos medir días, semanas, meses, años, décadas, siglos, todas esas son unidades de tiempo. Entre todas esas uno tiene que decir, hey, esta es la unidad fundamental. Y esa unidad fundamental, hablando del tiempo, es el segundo. Entonces, todos estos, pues vamos a entenderlos en las siguientes diapositivas, que va a existir una unidad fundamental para la masa, una unidad fundamental para la longitud y así sucesivamente. Otra pregunta, ¿en qué consiste una medición? ¿Sale? Vamos a platicarlo. ¿Qué diferencias hay entre las mediciones en la vida diaria y en la ciencia y la tecnología? Entonces, aquí respondiendo rápidamente, en la vida diaria muchas veces nos interesa unos cuantos centímetros, y hablo de longitudes, dice no pasa nada. Para la ciencia,
1 milímetro es mucho, dependiendo de lo que quieres, ¿cómo se llama? Considerar. ¿Por qué? Porque 1 milímetro puede ser la diferencia entre que algo funcione o no funcione. ¿Sale? Hay, por decir, los tornillos milimétricos, que si no están bien atornillados, no están bien apretados, pues el objeto no está realmente firme y puede, por decirlo, si ese objeto entra, le ponemos agua, a lo mejor, por no estar bien atornillado, por 1 milímetro, pues por ahí se filtra el agua y ya pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, entonces 1 milímetro puede ser que funcione o no funcionen las cosas. Entonces, en la ciencia es bien importante esas pequeñas mediciones, ¿no? Hablando de tanto de tiempo como de longitud, masa y otras más que vamos a ver a continuación, pero que nos vamos a centrar. Existen 7 medidas fundamentales y ahorita lo vamos a comentar. Y dice la última pregunta, ¿cómo evaluar la incertidumbre en el resultado de una medición? Esa incertidumbre es qué tan exacto es el instrumento con el que estás utilizando o qué tan exacto tú estás midiendo las cosas. Y esas mediciones, pues vamos a ver qué instrumentos son. Por decirlo, tu báscula es igual de exacta que una báscula del supermercado. Esos detalles son bien importantes. Bueno, y entonces entramos al tema 1.2.1 que se llaman magnitudes y unidades, ¿sale? Este tema se empezó desde a partir de la página 24 de su libro, pues pueden irlo checando si gustan. Yo les pasé el libro digital por el grupo de WhatsApp. Tengo entendido que ustedes se iban a movilizar para que puedan tener el libro en físico, pero por una u otra razón, por lo menos ya tienen el libro digital. Y pues aquí lo estamos explicando. Entonces, magnitudes y unidades. Dice, los objetos y fenómenos poseen mucha variedad de características y propiedades, ¿sale? Entonces, les voy a poner un ejemplo rapidito. Si yo me voy a la materia, propiedades de la materia, ¿sale? Existe una materia que se llama así, no sé si lo ven en segundo o en tercero. Resulta que pues ahí van a estudiar las características de densidad del objeto, qué tan elástico es, sus propiedades de fluidos, todas esas, ¿sabes qué? Cómo son en el estado sólido, líquido y gaseoso un material. A nosotros ahorita no nos interesa esas propiedades. La mecánica estudia ciertas propiedades y normalmente son lo que vamos a estudiar en mecánica es la forma en que se mueven los objetos, a qué velocidad va, con qué fuerza, cuánto mide, qué distancia recorrió. Esas propiedades nos van a interesar estudiar de los objetos, pero para saber qué velocidad recorrió, por decirlo, un automóvil, ocupamos dos unidades básicas, que es el tiempo y que es la distancia. El tiempo lo vamos a medir, perdón, en su unidad básica, que es el segundo, y la distancia pues en metros, ¿verdad? Entonces dice, muchas de ellas, hablando de las características o propiedades, muchas de ellas, por ejemplo, la longitud, volumen y la masa de los cuerpos, la velocidad en movimiento, son ejemplos, se manifiestan en diferentes grados, a lo que pueden asociarse ciertas cantidades o valores. A tales propiedades se le llaman magnitudes. Nosotros vamos a ver la magnitud. Una magnitud es algo que se puede medir, ¿sale? Dice, magnitud es cierta propiedad de un objeto, cuerpo, fenómeno o material, ¿sale? Por decirlo, si hablamos de un cuerpo, yo puedo medir el volumen, no sé, del vaso, ¿no? Del vaso, ¿qué volumen tiene? Si hablamos de un fenómeno, por decirlo, la intensidad de corriente que está pasando, ¿cómo se llama? En tu casa por un foco, pues eso lo utilizamos en amperaje, ¿no? Y el material, bueno, ¿qué tipo de material? Pues también es medible todo esto. Entonces, a lo que puede ser atribuido una cantidad o valor. Entonces, si yo tengo un cuerpo, fenómeno, cierto material, se le puede medir, ¿sale? Y ya a esas mediciones es una magnitud. Y más adelantito vamos a ver que existen dos tipos de magnitud, una magnitud escalar y una magnitud vectorial, ¿sale? Pero eso lo vemos más adelante. Entonces, las propiedades que estudia la física son magnitudes, otras como la forma y la estructura geométricas no son consideradas como tal. Entonces ya le dije qué tipo de magnitudes vamos a estudiar o qué tipo de propiedades, pues. Dice, la diversidad
y cantidad de propiedades que caracterizan a cuerpos, fenómenos y materiales es prácticamente inagotable. Es decir, el biólogo, el mismo material que tú como físico analizas, él lo va a ver desde otra perspectiva, y el químico desde otra perspectiva, y el médico desde otra perspectiva, y el naturalista. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en medir ciertas cantidades, ¿no? ¿Cómo medirlas? Ahora bien, dice en la parte de abajo que empieza el párrafo aquí y en la siguiente diapositiva continúa. Dice, de ahí que el número de magnitudes manejadas hoy en día por la ciencia y la tecnología sea enorme. Es decir, tenemos una gama de mediciones, nosotros nos vamos a enfocar en unas cuantas. Dice, sin embargo, esas magnitudes se relacionan entre sí formando un sistema, ¿sale? Unas pueden ser expresadas en función de otras mediante ecuaciones. Entonces, aquí cabe mencionar que lo vamos a ver más adelante, existen mediciones básicas o fundamentales y existen mediciones derivadas. Por ejemplo, una medición básica o fundamental es el metro, que hablamos de longitud o distancias, y otra medición fundamental o básica es el tiempo, ¿no? Pero la velocidad va a ser ¿cómo se llama? Una medición derivada, porque la velocidad es distancia entre tiempos, esas son las unidades básicas de la velocidad, y entonces la velocidad depende de dos mediciones elementales, que es distancia, que sería la longitud o el metro, entre tiempo, que sería el segundo. Vamos viéndolo más adelantito. Dice, a fin de uniformar, el manejo de ese gran número de magnitudes, se han adoptado acuerdos internacionales. Jóvenes, ya tenemos siglos en la ciencia poniéndose de acuerdo los países a nivel mundial, ¿sale? Y a nivel mundial, pues tiene un sistema. Dice, uno de los más importantes ha consistido en el establecimiento del Sistema Internacional de Magnitudes, o mejor llamado Sistema Internacional de Unidades, ¿sale? Ese sistema a nivel mundial dijeron, bueno, pues antes había una irregularidad, ¿sabes qué? Pues la distancia de aquí a, no sé, de una casa a otra, pues mientras que uno utilizaba el metro, el otro utilizaba la pulgada, pero existían mediciones muy raras, por decirlo, la cuarta, y la cuarta, pues era la cuarta del rey en aquel tiempo, o ¿sabes qué? Pues se medía por varas, y cuánto mide una vara. Entonces existían muchas mediciones irregulares, y por tal modo se pusieron de acuerdo a nivel internacional y dijeron, ¿sabes qué? A esto lo vamos a llamar metro, mide tal distancia y tiene que tener ciertas características, y de ahí generamos réplicas, ¿sale? Y entonces a nivel mundial se mide de esa manera, pero existe otro sistema internacional, o dos, tres más comunes, que sería el sistema inglés, ¿sale? Tenemos a nuestros vecinos aquí en Estados Unidos, que no utilizan el Sistema Internacional de Unidades, ellos utilizan el sistema inglés. Entonces, mientras que nosotros utilizamos el metro, ellos utilizan la pulgada, ¿sale? O los pies, mientras que nosotros utilizamos, ¿qué otra unidad? El kilogramo, creo que también para ellos es kilogramo también. Bueno, no me acuerdo, pero entonces ahorita vamos viendo eso, pero a lo que voy es que tenemos diferentes sistemas de unidades y que vamos a encontrar una relación, ¿saben? Entonces nosotros vamos a trabajar normalmente los ejemplos con el Sistema Internacional de Unidades. Dice, en la tabla 1.1 que está en la siguiente diapositiva, vamos a ver cuáles son las unidades, que son 7. Dice, en el cual se seleccionan 7 magnitudes como base, son las unidades fundamentales llamadas magnitudes básicas, y el resto se obtiene a partir de ellas por medio de ecuaciones. Estas últimas se denominan magnitudes derivadas. Entonces tenemos las magnitudes bases y las magnitudes derivadas. Voy a la siguiente diapositiva, y entonces voy a hacer un poquito más pequeño el cuadro, no sé si está estorbando, pero ok. Entonces dice en esta tabla, a ver, jóvenes, vamos a interpretar la tabla, para eso estamos, para eso hacemos estos videos. Dice, magnitudes y unidades seleccionadas como básica en el Sistema Internacional con las siglas SI, Sistema Internacional.
Las magnitudes básicas que nosotros tenemos para medir en física, en mecánica, vamos a utilizar unas cuantas, pero es magnitud básica, la longitud. ¿Sabe? Medimos longitud y se mide con metro. La masa en kilogramos es la unidad básica. El tiempo, la unidad básica es el segundo. Esas tres cantidades es lo que vamos a utilizar en mecánica clásica, que es lo que estamos viendo, mecánica 1. Pero existen otras 4 cantidades básicas y las voy a mencionar. Intensidad de corriente, que se mide en amperes. La temperatura termodinámica, nosotros conocemos que la temperatura lo medimos en grados centígrados, en Estados Unidos lo miden en grados Fahrenheit, y en ciencias la unidad básica son los grados Kelvin. Son los tres sistemas de unidades básicas para medir la temperatura. La cantidad de sustancia, que es el mol, utiliza mucho los químicos, ¿sale? Y la intensidad luminosa, pues candela. Entonces, lo que es intensidad de corriente, pues sería ver lo que es electricidad y magnetismo, que sería otra materia. También ven lo de temperatura y termodinámica, es otra materia que se ve en física. Y ya cantidad de sustancia e intensidad luminosa, pues se ven en otras áreas de la física, pero también en otras áreas de la ciencia como la química, la biología y otras áreas. Jóvenes, tenemos también que entender que las unidades básicas, me voy a la segunda y tercera columna, por decirlo, el metro se simboliza con la letra M minúscula, no la M mayúscula. Es bien importante las simbolizaciones de esas partes. El kilogramo con la K minúscula y la G minúscula, ¿sale? O sea, un kilogramo es 1 kg, pero ambos deben de ser minúsculas. El segundo también con la S minúscula. El amperio o el amper se mide con la A mayúscula, los grados Kelvin, que es la temperatura, con la pura K, pero mayúscula, y normalmente le ponemos la bolita de grados aquí arriba. El mol, pues también su abreviación es mol, y el candela, pues CD minúscula. Existen algunas unidades suplementarias que casi no utilizan, sí se ven, vamos a utilizarlo, pero digamos que son secundarias, son unidades matemáticas, y dice el ángulo del plano, nosotros vamos a utilizar como unidades básicas el radián para ver lo que es el ángulo de un objeto, ¿no? Qué tantas vueltas dio, por decirlo, un objeto en tantos segundos. Pues esas vueltas, para dar una vuelta a un objeto, pues recorre cierta distancia. Cuando veamos la velocidad angular, pues vamos a ocupar el concepto de radián, ¿sale? Y pues vamos a entender, hay una relación entre la distancia y el radián, ¿sale? Dice, como puedes apreciar en la tabla, longitud, tiempo y masa están entre las magnitudes básicas del sistema internacional, las primeras 3. Ellas son ampliamente utilizadas en el comercio, estamos viendo en dónde se aplica, ¿no? La ciencia y la tecnología en general en la vida diaria. Nosotros en la vida diaria hablamos de las primeras 3, a diestra y siniestra, de longitudes, de masa, de tiempo, y esto está regulado por la física, sale por los científicos y adoptado por las naciones. Dice, de esas 3 magnitudes se derivan prácticamente todas las otras magnitudes utilizadas en mecánica. ¿Cuáles son las otras magnitudes, por decirlo, que son magnitudes derivadas? Nosotros estamos viendo cuáles son las básicas, y más adelante vamos a ver el concepto de velocidad, ¿sale? El concepto de aceleración, que también depende, la velocidad depende de la distancia y del tiempo. La aceleración depende de la velocidad y del tiempo al cuadrado, es decir, de las 2 unidades básicas anteriores. La fuerza, ¿sale? Es masa, que sería kilogramos, y metros sobre segundos al cuadrado. Entonces es kilogramos, distancia y tiempo. Entonces la fuerza es una combinación de 3 unidades básicas. Y así nos podemos ir. Ok, continuamos. Déjenme ir a la siguiente diapositiva. Entonces, a grosso modo dice, como puedes apreciar en la tabla, la que vimos anteriormente, esto ya lo leímos, nos vamos al párrafo 2, dice, para poder expresar el valor de una magnitud, es necesario adoptar una unidad de dicha magnitud. La unidad en la distancia pues va a ser el metro, vuelvo a repetir, la unidad en el tiempo va a ser el segundo, y la unidad en la masa va a ser el kilogramo, ¿sale? Que son las unidades básicas. Entonces, adoptar una unidad, dice, así cuando
afirmamos que el largo de cierta habitación es de 4.25 metros. Ahí tenemos un dibujito midiendo a los muchachos con una regla. Pues si se dan cuenta, la unidad que estamos empleando es el metro, ¿sale? No decimos, pues es 425 centímetros o 4025 milímetros, no. La unidad básica que nos sirve a nosotros, pues es el metro, normalmente. Ahora dice, en el párrafo 3, generalmente el valor de una magnitud se expresa como el producto de un número y una unidad, la cual abreviadamente se designa mediante un símbolo. Entonces, por decirlo, arriba le pusimos 4.25 metros y abajo aparece como 4.25m, donde m es el símbolo de la unidad básica, que es el metro, ¿sale? Entonces así tenemos que aprender otras unidades básicas, pero pues no es algo imposible, al contrario, utilizamos día con día. Jóvenes, a ver, entonces vamos a ver una unidad básica o derivada que vamos a ocupar. Nada más la voy a explicar por esta vez, pero más adelantito, ya que veamos lo que son revoluciones, pues vamos a volverlo a explicar. Dice, hay situaciones en las que el valor de una magnitud se puede expresar mediante el número solamente. Es decir, pongo un número y no ocupo ponerle ¿cómo se llama? Una unidad básica. Así como sabes, en una circunferencia un ángulo central puede hallarse mediante la ecuación, el ángulo, ¿sale? Ese valor va a ser igual a la longitud de arco, que es esa S, entre el radio de la circunferencia. La longitud de arco en la figura es la parte rosita, ¿sale? Es la distancia de esta parte rosita entre el radio de la circunferencia. Entonces, con eso yo puedo calcular lo que ha avanzado en radianes, ¿sale? Entonces, un radian es una parte de la circunferencia que se haya, ¿cómo se llama? Avanzado o recorrido. Entonces, los radianes no expresan una unidad, simplemente se expresa un número y podemos decirlo como palabras, por decirlo en este caso, nos ponen que la distancia S de la longitud de la circunferencia es de 1.57 centímetros y que el radio mide 2 centímetros, se cancelan los centímetros y resulta que la longitud de arco o la cantidad de radianes, perdón, es 0.79 radianes, pero no se pone la palabra radian. Dice, a veces tales números se le dan nombres especiales, como ejemplo, en este caso se denomina radian. Tales magnitudes se consideran suplementarias. Son magnitudes que vamos a utilizar en física para apoyarnos para hacer nuestro trabajo, ¿sale? Continúo con la siguiente diapositiva. Ahora bien, dice el primer párrafo abajo de la imagen, es posible reportar el valor de una magnitud de muy diversas formas, ¿sale? Y hay que ver la figura 1.13, que es relevante. Dice, esta persona, el hombre, está midiendo ¿cómo se llama? La mesa con 1 metro y resulta que la mujer está midiendo la mesa con otra unidad básica. Entonces el hombre dice, ¿sabes qué? Pues esta mesa mide 1.5 metros de largo y resulta que la mesa por parte de la mujer dice mide 4 pies y 11 pulgadas. Están hablando de la misma longitud, pero expresado en distintas unidades. Hay que entender esa parte. Entonces, 1.5 metros de largo es lo mismo que 4 pies y 11 pulgadas de largo. Y entonces, más adelantito vamos a hablar sobre las conversiones. Y esas conversiones tienen que ver con este tema, ¿sale? Que es bien relevante. ¿Por qué? Porque tengo que convertir de pies a metros y de metros a pies, pero también tengo que convertir de pulgadas a metros u otras escalas que vamos a ver más adelante. Entonces, leo. Así podemos decir que la longitud de una habitación es de 4.25 metros, pero también puedo decir que es de igual de 425 centímetros, 13.9 pies, etcétera. ¿Por qué el etcétera? Porque existen muchas unidades. Dice, claro está, la longitud no cambia, es lo mismo, sino solo la elección de la unidad que se utiliza, ¿sale? Es decir, 4.25 metros es lo mismo que 425 centímetros. Ahora bien, puesto que aún con el mismo sistema de magnitud de las unidades pueden ser muy variadas, también se han adoptado acuerdos internacionales respecto de ellas, ¿sale? Entonces vamos a hablar sobre las escalas.
Dice, el Sistema Internacional de Unidades, SI, está basado en el Sistema Internacional de Magnitudes. Incluye las unidades básicas correspondientes a cada magnitud básica y su símbolo, lo que hablamos ahorita, así como los múltiplos y submúltiplos de las unidades, ¿sale? Entonces vamos a hablar sobre múltiplos y submúltiplos. ¿Qué viene siendo un múltiplo? Por decirlo, bueno, cuando esté multiplicado por 10, por 100, por 1000, van a ser múltiplos de algo, ¿sale? Dice, consideremos 3 unidades de longitud comúnmente utilizadas, ¿sale? 3 unidades, metro, centímetro y el pie son 3 unidades de longitud. Entonces, vamos viendo las características. Dice, el metro y el centímetro pertenecen al Sistema Internacional de Unidades, pero el pie no, ese pertenece al sistema inglés. Dice, por su parte el metro es una unidad base, normalmente les voy a pedir, jóvenes, hay que convertir de centímetros a metros, hay que hacer la conversión para poder expresar el resultado. Ahora bien, como el metro es una unidad base, el centímetro no es una unidad base, este es una unidad derivada del metro, es decir, el centímetro es derivado del metro porque es un submúltiplo, es decir, un metro equivale a 100 centímetros. Es un submúltiplo decimal del suyo, ¿sale? Entonces, los múltiplos y submúltiplos de las unidades también se han acordado internacionalmente, se han llegado a acuerdos, pues. Ellos utilizan tanto como las unidades bases como las unidades derivadas, se forman multiplicando o dividiendo la unidad dada para números enteros, ¿sale? Entonces, en la tabla 1.2, que es la siguiente diapositiva, los factores por los que se deben multiplicar para formar los múltiplos y submúltiplos decimales del sistema internacional se le ponen prefijos, ¿sale? Que en tales casos hay que añadir a los nombres de las unidades y sus símbolos, así como el nombre de la unidad que resulta. Jóvenes, mucha palabrería en los ejemplos que vamos a ver. Vamos a explicar esto, vamos a explicar tantito la tabla y ya después vemos lo que es todo esto que mencioné. Jóvenes, nos vamos a la unidad que está en el puro centro. La unidad, aquí sigan el cursor, pues el símbolo es 1 y entonces el factor es 10 a la 0. 10 a la 0 es igual a 1, ¿sale? Entonces, si nos vamos hacia arriba, un múltiplo de 1 es el 10, ¿sale? 1 por 10 pues es 10 y resulta que el prefijo se le llama deca, ¿sale? Si hablamos década, pues estamos hablando 10, pues la palabra deca significa 10 y pues década pues sería 10 años, ¿sale? La palabra hecto, que sería 10 al cuadrado, la abreviación es H. El ejemplo lo utilizamos comúnmente la hectárea, que es de 100, ¿sale? Del kilo, ¿sale? Que sería 10 a la 3, la palabra kilo significa 1000. El prefijo o la simbolización de la K minúscula, hablamos de kilogramo, ¿sale? Es K minúscula, G minúscula es el kilogramo. Pero si hablamos de kilómetro, el kilogramo son 1000 gramos y el kilómetro serían 1000 metros. Entonces la palabra kilo significa 1000. Nosotros estamos con si voy hacia arriba, el 10 a la 6 es mega, ¿sale? Que sería pues 1.000.000, ¿sale? Y entonces ese millón nosotros utilizamos la palabra mega mucho en los que están contratando ahorita internet, la palabra megabytes, ¿sale? Es 1.000.000 de datos, ¿sale? Megabytes, 1.000.000 bytes. La palabra giga, nosotros lo vemos la palabra comúnmente en el UCB. Pues este tiene una capacidad de 100 millones de gigas, o sea, 100 millones de datos, perdón, o de bytes. Entonces, 10 a la 9, o es 1 billón, creo, el giga. Pero la palabra giga, pues lo utilizamos en la cantidad de datos que están en un USB o en una laptop ya, ¿no? La palabra terabytes, pues es la capacidad, ¿sale? Pues es la cantidad de bytes que es 1 billón, aquí a la derecha tenemos lo que significa. Entonces la palabra giga es 1.000.000.000 de bytes, o como ejemplo del gigabyte, y el terabyte son billones de bytes, ¿no? De datos que puede caber en una computadora. Es el ejemplo más común que nosotros tenemos con el día a día, pero se utilizan en otras partes de la ciencia o de la vida. Ya el concepto de peta, hexa, que son 1.000 billones,
millón de billones, 1.000 millones de billones y trillón. Vamos a ponerle para ejemplos de distancias de galaxias, por decirlo, ¿sale? Como las unidades son muy grandes, pues ya hay ejemplos. Ahora me voy de nuevo a la unidad básica que es el 1 y me voy hacia abajo. Jóvenes, deci, el decímetro, por decirlo, es dividir la regla en 10 partes iguales, en 10 centímetros, perdón, por eso está dividido en 10, un centímetro. Entonces el centímetro, pues el metro está dividido en 100 partes, pues cada parte es una centésima parte, ¿sale? El milímetro, nosotros utilizamos mucho el mililitro, entonces mili es de 1000, entonces litro, pues 1000 partes del litro. El el microbio, por decirlo, microorganismo, microondas, la longitud de ondas del microondas, pues es en esta longitud de una millonésima parte del metro, ¿sale? El nanómetro, que ahorita está muy de moda, que la nanotecnología, pues es ver los objetos a esta distancia, ¿no? Los microscopios, perdón, y otros como los microbios, o viven en esas dimensiones, algo muy pequeño. Entonces, ya más abajo, que sería dividir el metro en billonésimas partes, 1.000 millonésimas partes, que sería pico, femto, apto. Aquí tenemos los símbolos. Esto se utiliza para organismos muy, muy pequeños, de cierto modo hasta atómicos, ¿sale? Entonces, todos estos prefijos se van a utilizar en los problemas que vamos a ver más adelante. Hasta aquí, pues va a ser la explicación de lo que son las mediciones parte 1. Yo sé que toma su tiempo, pero es como si fuera una clase más joven, así que pues pónganle muchas ganas. De mi parte sería todo. Si existen dudas, sugerencias o comentarios, estoy a la orden. Estamos al pendiente en el grupo de WhatsApp, en los correos, incluso en las clases virtuales. Que tengan excelente día. Muy buenas tardes.